Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. Esta es la segunda parte de Encontrando al Supremum. Los enlaces a la primera y a la tercera parte estarán en la descripción de este video. Espero que este video te sirva y que al finalizarlo te hayas acercado un poco más a la maestría en matemáticas. Cualquier duda, escríbela en los comentarios. Como tenemos un cuantificador existencial en la conclusión, el primer paso será introducir un elemento x a nuestras hipótesis, donde ese x será el supremum. Como no sabemos todavía cómo encontrar explícitamente a este supremum, simplemente escribiremos que x es igual a puntos suspensivos. Con esto eliminamos al cuantificador existencial y podemos pasar a demostrar las dos conclusiones de adentro, que x es frontera alta y que x es el elemento más pequeño de U. Ahora ha llegado el momento de definir explícitamente al supremum. Tenemos que usar nuestras hipótesis para obtener a x. Pero para poder hacer esto, primero hay que entender muy bien cómo es el proceso mediante el cual se generan las fronteras altas. Hagamos un último ejemplo un poco más complejo para poder visualizarlo. Digamos que el conjunto A tiene ahora 8 elementos y que el conjunto T está formado por estas dos particiones de A. Vamos a obtener primero al supremum x, que es la frontera alta más pequeña. Sabemos que x debe ser una frontera alta del conjunto T, por lo que tanto S1 como S2 deben ser menores que x. Como S1 debe ser menor que x, entonces por definición del ordenamiento, todos los conjuntos que estén en S1 deben ser un subconjunto de algún conjunto adentro de x. Por ejemplo, vayamos con el primer conjunto que está en S1, que es el conjunto formado por el 1 y el 2. Como x es mayor que S1, x debe tener forzosamente un conjunto formado por el 1 y el 2. A este conjunto, que llamaremos y, le agregaremos unos puntos suspensivos porque de momento no sabemos si tiene más elementos, pero de lo que sí estamos seguros es de que no tiene menos elementos que el 1 y el 2, ya que si por ejemplo el número 2 no estuviera en este conjunto, entonces el conjunto 1,2 de S1 no sería un subconjunto de Y, porque Y no contendría al número 2. Y además, el conjunto 1,2 no sería un subconjunto de ningún otro elemento que tuviera x, ya que ningún otro elemento de x contendría al número 1. Recordemos que en una partición, ningún elemento puede estar en dos conjuntos distintos al mismo tiempo, y como el 1 ya está en el conjunto y, entonces no estará en ningún otro elemento de x. Y siempre que busquemos a un conjunto en x que contenga tanto al número 1 como al número 2, nos encontraremos con que falta alguno de los dos números, y por lo tanto, no encontraríamos en x a un conjunto más grande que el 1,2, y entonces x dejaría de ser frontera alta. Así que en el supremum x debe estar un conjunto que contenga forzosamente al 1 y al 2 como mínimo. Ahora recordemos que x también debe ser más grande que S2, así que tomemos al conjunto que contiene al número 1 en S2 y revisemos si este es un subconjunto del conjunto Y. Rápidamente vemos que sí, ya que Y contiene al número 1. Ahora ya estamos seguros de que los dos primeros conjuntos de S1 y S2 están contenidos en Y. Pero como Y contiene al número 2, debemos revisar si el conjunto de la partición S2 en donde se encuentra el número 2 también está contenido en Y, ya que como acabamos de ver, no podemos sacar al número 2 de este conjunto. Vemos que el conjunto que contiene al 2 en S2 está formado por el 2, el 5 y el 7. Esto significa que cuando comparemos a la partición S2 con el supremum x, debemos encontrar en x a un conjunto que contenga al 2, al 5 y al 7 como mínimo. Y como ya sabemos que el conjunto Y que está en el supremum debe contener forzosamente al 1 y al 2, no nos queda de otra más que agregar en los puntos suspensivos al número 5 y al número 7. Ahora nuestro conjunto Y se ha vuelto más grande. La razón por la que pasa esto es que el conjunto 1,2 de S1 y el conjunto 2,5,7 de S2 comparten al número 2. Y para que una partición sea más grande que ambos conjuntos, esta debe incluir a todos los elementos de los dos conjuntos. Si nuestro conjunto Y no contuviera a estos 4 elementos, pasaría lo mismo que acabamos de ver con el conjunto 1,2 y x ya no sería frontera alta. Fíjate cómo sigo colocando los puntos suspensivos en el conjunto Y, porque no sabemos si habrá más números que agregar. Estamos seguros ahora de que nuestro conjunto Y va a ser más grande que los conjuntos que contienen al 1 y al 2 en S1 y en S2, pero como hemos agregado dos números más al conjunto Y, debemos revisar si Y es más grande que los conjuntos en S1 y S2 que contienen al 5 y al 7.
Fácilmente vemos que los conjuntos que contienen al número 5 en ambas particiones están contenidos en el conjunto Y, así que solo nos falta checar a los conjuntos con el número 7. Fíjate cómo el conjunto en S2 que contiene al 7 está contenido en Y, pero el conjunto con el número 7 en S1 no lo está, y es porque nos falta el número 8, así que debemos agregar este número al conjunto Y. Si no agregáramos este número 8, al momento de buscar un conjunto en X que contenga al conjunto 7,8, nos daríamos cuenta de que no existe tal conjunto y nuevamente X no sería frontera alta de T. Y esto vuelve a pasar porque estos dos conjuntos comparten al número 7. Una vez que hemos agregado el 8 al conjunto Y, debemos revisar si los conjuntos que contienen al número 8 en S1 y S2 están contenidos en Y. Rápidamente vemos que sí están contenidos, de modo que no tenemos que seguir agregando más números al conjunto Y y podemos cerrar el corchete. Es muy importante notar que estos números que hemos agregado son los mínimos que podemos tener en Y. Si alguno de estos 5 números no estuviera dentro, entonces X no sería una frontera alta de T. Y como este es el conjunto más pequeño que podemos tener en nuestra frontera alta, vamos por buen camino para encontrar al supremum, el cual recordemos es la frontera alta más pequeña. Ahora hay que hacer lo mismo con los elementos que faltan, porque recordemos que X es una partición de A, y una partición de A debe contener a todos los elementos de A. Ya tenemos al número 1 y al número 2 en nuestra frontera alta X, así que vayamos ahora con el 3. El conjunto que contiene al número 3 en S1 es un conjunto formado por el 3 y el 4, así que el mínimo conjunto que debemos tener en X es el conjunto formado por el 3 y el 4. A este conjunto también agregaremos puntos suspensivos y le llamaremos Z. Revisemos entonces si debemos agregar más números al conjunto Z. Rápidamente vemos que el conjunto que contiene al número 3 en S2 sí está contenido en Z, y que igualmente el conjunto que contiene al 4 en S2 también está contenido en Z. En esta ocasión no tenemos que agregar más números a nuestro conjunto. Cada vez que busquemos un conjunto en X que contenga a estos conjuntos, lo vamos a encontrar en Z. Y ahora solo nos falta agregar a nuestra partición X al número 6. El número 6 en ambos conjuntos de T está solito, de modo que el conjunto más pequeño que podemos agregar a X es el que contiene solamente al 6, y una vez agregado esto, tenemos ya lista nuestra partición. Fíjate cómo tenemos a todos los elementos del conjunto A, y además, como los elementos que pusimos en X son los más pequeños posibles para mantener a X como frontera alta, entonces X es la frontera alta más pequeña, o sea, es un supremum. Vamos a agregar al supremum X al conjunto U de las fronteras altas. Una vez que conocemos a la frontera alta más pequeña, es importante entender cómo se construyen las demás fronteras altas. Como ninguna de las fronteras altas puede tener menos elementos de los que tiene X, entonces para crear a las siguientes fronteras solamente podemos hacer a los conjuntos de X más grandes, es decir, solamente podemos unir a los elementos de X. Por ejemplo, si metemos al número que está solo, que es el 6, al primer conjunto y dejamos al otro conjunto tal como está, tenemos una nueva partición de A que es todavía más grande que el supremum X, ya que en un conjunto tenemos 6 elementos. Los conjuntos que están adentro de U1 contienen igual o más elementos que los de X, y esto implica algo muy importante, y es que todos los elementos de X son un subconjunto de algún elemento de U1. Esto es así porque para crear a U1 solamente unimos a los conjuntos de X, no podemos hacer otras operaciones. Esto hace que los conjuntos de X sean subconjuntos de los conjuntos de U1. Para crear otra frontera alta, también pudimos agregar el número 6 al otro conjunto, que es el que contiene al 3 y al 4. Esta nueva frontera alta U2 también es más grande que el supremum X, ya que cada conjunto en X es más chico que algún conjunto en U2. Esto nuevamente es porque para crear nuevas fronteras solo podemos unir a los elementos de X. Ahora es muy obvio cómo crear las demás fronteras. Uniendo a estos dos conjuntos de X tendríamos otro nuevo elemento de U, también más grande que el supremum. Y la última frontera alta, que es la más grande de todas, la obtenemos uniendo a todos los conjuntos, formando así al conjunto A. Con esto ya tenemos todas las fronteras altas de T. Recordemos que nosotros solo hemos definido al conjunto U. Lo que queremos hacer es extraer o separar de este conjunto U al supremum. Para poder separar a los conjuntos del supremum, debemos fijarnos en qué propiedad o característica tienen estos tres conjuntos. Y la característica que hemos encontrado es que los elementos de X son un subconjunto de algún conjunto dentro de las demás fronteras altas.
ya que estos conjuntos siempre se van haciendo más grandes. Formalmente podemos decir que los conjuntos que están en el supremum son conjuntos B que cumplen con la condición de que para toda frontera alta de U existe un conjunto Z adentro de dicha frontera para el cual B es un subconjunto de Z. Esta propiedad es simplemente la manera formal de escribir lo que hemos estado comentando, pero si has visto mis videos anteriores sabrás que no podemos crear un conjunto simplemente definiendo una propiedad. Estos conjuntos B deben pertenecer a algún otro conjunto, o de lo contrario podríamos entrar en paradojas. Preguntémonos entonces a qué conjunto podrían pertenecer todos los elementos de X. Fácilmente vemos que los elementos del supremum son subconjuntos de A. Así que vamos a poner que los conjuntos B pertenecen al conjunto potencia de A y con esto habremos creado un nuevo conjunto C en donde están todos los elementos del supremum. Aquí simplemente estamos separando a los conjuntos de X de los elementos de las otras fronteras altas. Pero al hacer esto surge un pequeño problema, y es que debemos poner atención en cuáles son los elementos de C. Vamos a escribir explícitamente al conjunto C para verlo más claramente. Primero notemos que los tres elementos de X estarán adentro de C. Pero notemos también que para cualquier subconjunto de los elementos de X se cumple la propiedad que definimos en el conjunto C. Por ejemplo, tomemos el conjunto formado solamente por el número 1. Está claro que este conjunto es un subconjunto de A, de modo que pertenece a P de A. Y también nos damos cuenta de que en todas las fronteras altas de T existe un conjunto que contiene al número 1, de modo que también cumple con la propiedad del conjunto C. Esto significa que el conjunto formado por el número 1 va a pertenecer a C. Y lo mismo podemos verificar, por ejemplo, del conjunto formado por el 1 y el 2, ya que todas las fronteras altas tendrán un conjunto que contenga al 1 y al 2. De modo que en el conjunto C tendremos a todos los elementos de X, pero también a todos sus subconjuntos. Estos serían algunos de los elementos del conjunto C. No los coloqué a todos por razones de espacio. Claramente no hemos tenido éxito en separar a los elementos del supremum, que son los únicos que queremos, pero sabemos que están adentro de este nuevo conjunto C y que además son los conjuntos más grandes que tiene C. Tenemos que encontrar ahora una forma de deshacernos de los conjuntos más chicos. Como todos los elementos de C son subconjuntos de algún elemento del supremum, entonces cualquier elemento de C contiene únicamente elementos de la misma clase. En este caso, el supremum tiene tres clases. Una clase está formada por el 1, 2, 5, 7 y 8, otra está formada por el 3 y el 4, y la otra por el número 6. Si tomamos un conjunto cualquiera de C, notaremos que todos sus elementos pertenecen a la misma clase. Esto es así porque por definición de C, todos los elementos de C son subconjuntos de alguna de las tres clases del supremum. Tenemos entonces a las clases ya separadas pero repetidas en diferentes conjuntos. Recordemos ahora lo que vimos al inicio, que cada partición puede escribirse como una relación de equivalencia. La relación de equivalencia del supremum X contendrá a los pares ordenados 1,1, 1,2, 1,5, 1,7, 1,8, 3,4, 6,6, etc. No los escribiré aquí todos por razones de espacio. Simplemente recordemos que los pares ordenados únicamente podrán contener elementos de la misma clase. Y también recordemos que a partir de esta relación de equivalencia podemos obtener a la partición X simplemente definiendo al conjunto A barra E que ya vimos al inicio. Ahora vayamos con el conjunto C. Como C solo tiene conjuntos con elementos de una misma clase, vamos a definir una nueva relación E' como sigue. E' será el conjunto de pares ordenados A, B pertenecientes a A cruz A, tal que existe un conjunto D adentro de C para el cual A y B pertenecen a D. Es decir, trataremos de sacar una relación de equivalencia del conjunto C a pesar de que C no es una partición. Veamos entonces cuáles serían los elementos de E'. Como C contiene a los elementos del supremum, vamos a tener a los mismos elementos que los que tiene la relación de equivalencia E. Y además de eso, vamos a tener a los pares ordenados que se generen de los demás conjuntos, pero recordemos que todos los demás conjuntos contienen elementos de una misma clase. Esto significa que no nos van a agregar nuevos pares ordenados que los que se generaron con los elementos del supremum. Por ejemplo, si tomamos el conjunto 1,2,5, vemos que tendremos los pares ordenados 1,2, 1,5, 1,1, etc. Pero cada uno de estos pares ya están colocados en E' gracias a los conjuntos del supremum. En otras palabras, la relación de equivalencia del supremum y el conjunto E' que obtuvimos a partir de C son exactamente los mismos.
Esto significa que E' es una relación de equivalencia, y recordemos que a partir de una relación de equivalencia podemos obtener una partición simplemente definiendo al conjunto A barra E. En este caso, la partición A barra E' nos llevaría de vuelta a la partición X. Y aquí tendríamos entonces explícitamente al supremum X. Simplemente hay que definir al conjunto C, después a la relación E' y luego al conjunto A barra E'. Con esto hemos resuelto el problema visualmente, solamente falta formalizar lo que hemos estado comentando. Estas eran nuestras hipótesis y conclusiones después de haber introducido al conjunto U de las fronteras altas de T. Podemos ahora demostrar paso a paso nuestro problema. Antes de decir explícitamente cuál es el elemento X que cumple con estas dos características, debemos definir al conjunto C que habíamos dicho y también debemos definir al conjunto E' que habíamos comentado, al cual simplemente le llamaré E porque no he usado esa variable en estos enunciados. Notemos que aún no hemos demostrado formalmente que el conjunto E es una relación de equivalencia, simplemente lo hemos visualizado, así que llamaré a E simplemente como conjunto. Una vez introducidos estos dos conjuntos, vamos a decir que X es igual al conjunto A barra E que habíamos definido como el conjunto de elementos Y, tal que existe un elemento A minúscula en A que pertenece a Y y donde todos los elementos equivalentes a A minúscula también están en Y. Con esto hemos eliminado al cuantificador existencial y debemos probar estas dos condiciones. La primera nos dice que X debe ser frontera alta de T, y por definición de frontera alta, es decir, por definición del conjunto U, X debe ser una partición de A, y además, para toda partición S adentro de T, S debe ser menor o igual que X. Una vez demostradas esas tres conclusiones, habremos probado que X es el supremum.